Tenemos grandes laboratorios de corriente, es decir, de altas corrientes, ya sea onda 8 en 20 o 10350, ondas de prueba de laboratorio, donde se muestra la respuesta de los supresores ante una sobretensión, ya sea por descarga de radio 10350 o 8 en 20 en Estados Unidos, y bueno, 8 en 20 también para sobretensiones transitorias, que son las que más ocurren y vamos a hablar de ellos. Somos líderes en estándar, aplicamos todos los estándares a nuestro equipamiento y todos nuestros equipos están certificados bajo la UL como la IEC, algo que nos permite ser un grupo mundial en este momento con una gran fortaleza en cada uno de nuestros equipos. Bien, hemos tocado varios temas con anterioridad, es decir, desde el año pasado estamos haciendo estas webinars. Inicialmente comenzamos por conceptos básicos, elementos fundamentales de las protecciones como la descarga atmosférica y sus efectos, análisis de riesgo, puesta a tierra, equipotencialidad, conceptos, componentes contra sobretensiones muy fundamentales a la hora de analizar el diseño de los supresores, el concepto de la caja, la combinación, la selección de supresores, y ya al final del año pasado hicimos una webinar que era el diseño, selección e instalación de supresores en sentido general. Ya en este año comenzamos con aplicaciones como todo. ¿Sí? Sí, la primera aplicación que estamos realizando es fundamentalmente a los sistemas automatizados, variadores de frecuencia y PLC, ya que, bueno, esto es un tema bien neurálgico actualmente en el mundo industrial y evidentemente el número de afectaciones es creciente cada día por la falta de atención en el diseño o la instalación de supresores en cada una de las instalaciones. Bien, para esto es muy importante, y vamos a partir que el análisis viene desde Estados Unidos, acá donde estamos nosotros, los estándares que vamos a utilizar para el diseño de supresores en cada uno de estos casos, a partir del NFPA, el National Fire Protection Association, tenemos el código eléctrico, el National Electric Code del 2020, tenemos Electric Standard for Industrial Machinery, el NFPA 79, y el diseño para descarga atmosférica del NFPA 780. Estos estándares son obligatorios a la hora de hacer un análisis de las protecciones que lleva vamos a decir, mi gabinete, mi PLC, mi CCM, es decir, el gabinete de control de motores que tengamos en cada uno de los casos. Es definitorio, ya que, por ejemplo, en este momento acá en Estados Unidos, creo que en muchos casos ya vienen sucediendo, es la obligatoriedad de la instalación de supresores. ¿Qué significa? Estos estándares indican, por ejemplo, el NFPS de 70, que es nada más que el NEC o el 79, indican en cada uno de sus artículos, vamos a ver después una pequeño resumen, donde nos indica, y valga la redundancia y repetirlo, la instalación de supresores es obligatoria a la hora del dimensionamiento de cada uno de sus tableros eléctricos, sus gabinetes de control, su gabinete de fuerza en cada uno de los casos, y estos estándares son los que realmente rigen el asunto. Por seguridad estamos hablando de todos los estándares de UL, de la UL 1449, estamos en la quinta edición a partir del 5 de enero de este año. Creo que vamos a ser los primeros, estamos terminando ya cada uno de nuestros equipos a nivel nacional. Aquí está la UL 508, dedicada fundamentalmente a lo que es los gabinetes para la industria, pero no solamente para la industria, sino en sentido general, que más que todo hacer un sistema, vamos a decir seguridad porque es UL, pero puede ser obligatorio. Es decir, al final, este estándar determina cómo proteger cada uno de los gabinetes dentro o regulado a partir de lo que indica UL. ¿Está bien? Y las directrices fundamentales para el diseño, digamos que están dadas en todos los estándares de la IEEE. Si tenemos que entender los conceptos de estándares, cómo cada uno de ellos refleja una forma operativa, pero al final con el mismo objetivo de, en el caso de nosotros, lo asociamos al sistema de protección en cada una de las instalaciones como tal.
Por último, en este punto tenemos los suplementarios. Le damos suplementarios a los estándares internacionales, fundamentalmente basados en la 62305. Hay otros más, hay muchísimos más, pero traemos este para que sea un modo de referéndum, porque referencia, disculpe, porque en la 62305 tenemos desde el análisis de riesgo de las instalaciones hasta el diseño e instalación de supresores. Después hay muchos más estándares dentro de la IEC que muchos de ustedes quizás conocen en este momento. Los estándares como tal, rapidito voy a hablar de dos puntos más nada más de estándares y seguimos directamente al tema técnico. Son documentos que se actualizan con una cierta frecuencia. En el caso de la IEEE, al cual pertenezco, evidentemente lo actualizamos de 4 a 5 años. Si al cuarto año comenzamos el análisis de la norma, de la C62, 41, 45, muchas que ustedes conocen, y evidentemente al quinto año debemos hacer la actualización. ¿Está bien? Debemos tener ya lista la actualización, un año prácticamente de, digamos, de actualización de la información, y al final debe salir el documento. Pasa lo mismo con la UL 508, porque se ha demorado un poco en el tiempo. Ya ustedes ven que el 2013 al 2018 está en el cauce o en el camino donde debe actualizarse digamos, cada 5 años, así como cada uno de los estándares debe hacerlo de la misma manera. Solamente vengo a traerle el análisis del código del National Electric Code del 2020, el más actualizado que tenemos en el día de hoy, donde además de sus 20 y tantos artículos, al principio recuerda que era el artículo 485 solamente del National Electric Code quien hablaba de supresores. Hoy el National Electric Code refiere a cada una de las tecnologías la necesidad y la obligatoriedad de instalación de supresores en cada uno de sus puntos. ¿Para qué? Recuerden, para evitar el daño en los equipos sensibles, para evitar incendios probables en las instalaciones y pérdidas económicas o pérdidas en la vida humana como tal en cada uno de nuestros sitios tecnológicos. Solamente les subrayé algunos acá, como el artículo 645, que se refiere a la información tecnológica del equipamiento como tal, equipamientos críticos, como digamos, si adelante. Ok. Hablamos de Industrial Machinery en el artículo 670. Hablamos de Emergency System. Vamos a hablar de sistemas de backup. Podemos hablar de sistemas de backup. Podemos hablar de sistemas de emergencia en cualquiera de los casos que tengamos. Y por último, hablamos de fuentes de poder. Tenemos en cada uno de nuestros sistemas muchísimas fuentes de poder y esto les adelanto que es uno de los trabajos en los cuales está enfocado CITEL en este momento, es llevar a, vamos a decir, a los sistemas actuales web informaciones que se relacionen precisamente con los nombres que están dados en los estándares americanos. Por ejemplo, usted pone fuente de poder, supresores para fuente de poder, y solamente existimos nosotros, CITEL en este momento en Google. Si pone supresores para electric vehicle o vehículos eléctricos, somos uno de los que aparecemos ahí. Es decir, estamos ya instaurando dentro de las redes o de los sistemas de, vamos a decir, de web, cada uno de nuestra información para que podamos entre todos visualizar con mejor medida la necesidad de supresores con artículos técnicos que van a ir siendo difundidos poco a poco. Algunos de los ejemplos de estos artículos que aparecen en el interior del National Electric Code referido a, por ejemplo, al el 670 de la necesidad de supresores para la industria machinería. Bien, vamos directamente al grano con este asunto en este momento. ¿Qué cosa es una sobretensión y a qué se debe? Es decir, las sobretensiones típicas son dos tipos de sobretensiones más bien conocidas, una por descarga atmosférica y las otras por sobretensiones por conexión y desconexiones de carga. Todo el área, esto es una red de corriente alterna, todo el área sobre la curva es el área destructiva, lo que puede destruir nuestros equipos sensibles. Y voy a hacer un paréntesis acá. En el día de hoy, al día de hoy, con la automatización y las nuevas tecnologías, todos sabemos que los componentes internos de nuestros equipos, evidentemente, son a semiconductores. ¿Está claro?
Por tanto, esto provoca que, o esto permite que haya una buena eficiencia o haya una eficiencia alta en la operatividad de nuestros equipos, pero son muy sensibles a la sobretensión. ¿Por qué? Porque su capacidad de disipación es muy baja con respecto a lo que teníamos hace 30 o 40 años atrás. Por tanto, para evitar los daños y esta área destructiva debemos, todo el área sobre la curva, debemos buscar la manera de derivarlo de forma segura a tierra para evitar que ocurran daños en los equipos sensibles. ¿Está claro? Por tanto, la diferencia entre ellas dos es que una descarga atmosférica, que sería este que está acá, tiene un pico muy alto, una gran energía en un corto periodo de tiempo, y las sobretensiones transitorias, vamos a explicar cuáles podrían ser, tienen una mayor duración, pero menor energía a entregar. Claro, estas ocurren, las sobretensiones transitorias, ocurren a diario, es decir, son el 80% de las sobretensiones que ocurren en nuestros sistemas, pero no son así las que más daño provocan o más daño intacto, ¿no? Al momento. Las descargas atmosféricas son el 20% de las afectaciones, pero realmente cuando cae una descarga atmosférica sobre una instalación y no tiene la protección adecuada, se lo vamos a ver rápidamente, evidentemente los daños son palpables y fulminantes. Bien. ¿Cómo está? Tengo eso. Bien, continuamos. Bien, los transitorios, disculpen, los transitorios indirectos que pueden ocurrir constantemente en nuestras instalaciones son debido a la conexión y desconexiones de carga por contactores, relay, circuitos de breaker, transformadores, máquinas, motores, bancos de capacitores, vamos a decir, máquinas de soldar, donde evidentemente cada uno de ellos, la apertura y cierre de cada uno de ellos, puede provocar grandes sobretensiones en nuestras instalaciones. ¿Está bien? Bien. CITEL para ello tiene un análisis, es decir, una solución para la atenuación de sobretensión en nuestras instalaciones. Primero que todo, ante todo, evidentemente hacemos un análisis de riesgo de la instalación donde determinamos la probabilidad de impacto directo que pueda existir en nuestras instalaciones. Lo miramos a partir de varios escenarios. Es decir, el escenario 1 sería el impacto directo, impacto cercano, impacto en la acometida de energía eléctrica o impacto por acoplamiento magnético. Y en cada uno de ellos debemos determinar la probabilidad de impacto que vamos a tener en nuestras instalaciones. Estos factores o estos coeficientes determinan a partir de ecuaciones matemáticas con otros coeficientes la probabilidad de impacto directo en mi instalación y a partir de ahí definir si instalo supresores tipo 1 o tipo 2 a la entrada de mi instalación. No voy a entrar en detalle en este asunto porque es algo que hemos tocado con anterioridad. Posteriormente a eso hacemos el análisis de la caja, ¿no? El concepto de la caja, donde determinamos cada uno de los elementos de red que entran o salen a mi instalación o a mi edificio o a mi oficina o a mi centro de datos para determinar la probabilidad de sobretensiones que llegue a cada uno del equipamiento sensible en el interior o el exterior. ¿Está claro? Es decir, buscamos con esto, con el concepto de la caja, y es muy importante tenerlo en cuenta, minimizar, siempre es minimizar los riesgos de falla en nuestro equipamiento. Después de eso tenemos que seleccionar y coordinar cada uno de los supresores y para ello debemos definir dónde lo vamos a localizar, cuál es la función del supresor. Todos sepamos que la función de un supresor es ante una sobretensión, debemos derivar de forma segura a tierra esa sobretensión, obteniendo un voltaje de protección o un voltaje residual como la VPR entre la línea y tierra inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo agua abajo. Posteriormente debemos analizar cómo lo vamos a instalar, cómo se protege realmente, es decir, la forma de instalación, las distancias entre la línea y la tierra son fundamentales. Estamos hablando de una distancia
permitida máxima entre la línea y la tierra, incluyendo el supresor de 50 centímetros. Y por último, la necesidad de la coordinación de supresores en función de las distancias que puedan existir en nuestras instalaciones o los puntos que necesitamos proteger como tal. ¿Está bien? Bien. Para ello, ¿qué pasó? Para ello vamos a hacer dos análisis. Uno, el concepto de la caja y el segundo, la selección y coordinación de supresores. El concepto de la caja, para minimizar el riesgo, ojo con este punto, y la selección y coordinación para maximizar la protección. ¿Está bien? El concepto de la caja, como él le decía, minimizamos la protección y les pongo un video rápidamente para que podamos analizar entre todos cuáles son las reglas fundamentales para evitar la sobretensión. Tenemos una instalación, tenemos una serie de networks que están interconectados, tenemos una descarga, una sobretensión que llega a cada uno de nuestros componentes o nuestros elementos de red. A cada uno de ellos le hacemos un análisis de protección, le instalamos un protector si lo consideramos adecuado. Importante aquí que quiero decirles es que en el caso de Citel pueden ver que tenemos protecciones para señales de datos o telefonía, corriente alterna, coaxial, fotovoltaico, datos, internet. Es decir, la gama de protecciones que dispone la compañía es muy grande, es decir, la empresa, y esto permite dar solución ante cualquier tipo de aplicación o necesidad que se tenga en el mercado. Sí, considero, somos uno de los pocos, como decía, que tenemos esta condición. Para ello, vamos a analizar además que la distancia mínima entre la línea y la tierra debe ser la menor posible. Se considera 50 centímetros como el valor óptimo para evitar caídas de voltaje en el cableado entre la línea del supresor y entre el supresor y la línea. Un punto fundamental aquí es tener en cuenta la impedancia del sistema de puesta a tierra. La impedancia del sistema de puesta a tierra en supresores, amén que el National Electric Code considera 20 ohms, en supresores para lo que es, como si sistema de protección, consideramos el valor máximo permitido 10 ohms. Por debajo de 10 ohms no hay problema, lo consideramos un punto de baja impedancia en la instalación. ¿Está claro? Ojo, el valor de impedancia del sistema define además o ayuda a definir el camino fácil de derivación o el camino fácil a la sobretensión hacia tierra. Con un sistema de puesta a tierra alto, evidentemente el punto de baja impedancia no va a ser el sistema de tierra, va a ser el chasis del equipamiento. Con un sistema, vamos a decir, con un sistema de puesta a tierra no sólido, con una conexión no sólida, también va a crear un punto de alta impedancia en vez de baja impedancia y va a provocar que la sobretensión vaya directamente al equipo sensible y lo pueda dañar. Ojo, la sobretensión es como el agua, ¿está claro? Por tanto, cualquier espacio que le dejemos, por ahí se va a ir la sobretensión. ¿Está claro? Bien, vamos a hablar de la selección y coordinación para maximizar el riesgo, maximizar la protección. Consideremos que tenemos un impacto directo en una instalación. Ponemos 200 kiloamperes porque el valor medido por el cual se rigen los estándares hasta el día de hoy es 200 kiloamperes. 200 kiloamperes. Por tanto, si tenemos un impacto directo cercano de radio a mi instalación y no tenemos protección, evidentemente, ¿qué va a ocurrir? Un momento. Vamos a definir, antes de ir a este punto, vamos a definir las categorizaciones. ¿Sí? Además de ello, nuestras instalaciones deben estar definidas según la categoría de exposición que tengan a la sobretensión o impacto directo de radio. La categoría 4 se considera los equipos que están en la entrada de mi instalación. Debe ser más robusto, mucho más fuerte. Por tanto, su voltaje de protección o su voltaje de inmunidad o su resistencia ante la sobretensión debe ser inferior es decir, el voltaje de resistencia debe ser superior al voltaje de protección. O lo digamos al revés, el voltaje de protección debe ser inferior al voltaje de inmunidad, de forma tal de que mi equipo no se dañe. Para esto que estamos viendo acá, ojo con lo que vamos a hablar, para esto que estamos hablando acá, quiere decir que en el diseño de la protección de mi instalación, cada uno de los equipos que tenemos instalados debe venir definido con un voltaje de inmunidad o un voltaje de resistencia
o cuánto puede soportar, para hablarlo más claro en castellano, cuánto soporta mi equipo ante una sobretensión según el voltaje de operación. Y eso también está definido. Por tanto, tenemos que diseñar según las categorías y según la categoría de ubicación y según las categorías de protección, qué tipo de protector vamos a instalar. ¿Para qué? Para que el voltaje de protección sea inferior al voltaje de inmunidad. Por tanto, vamos acá. Ante una descarga de rayos o una sobretensión sin protecciones, evidentemente vamos a destruir los equipos que estén en mi tablero general de distribución, en mi centro de motores, en mi centro de datos o mi data center o en una sala de operaciones o una tomografía o algo así. ¿Está claro? Es importante tenerlo en cuenta. Si instalamos el protector adecuado en mi instalación, evidentemente vamos a recortar, vamos a drenar de forma segura esa sobretensión a tierra, dejando un voltaje de protección inferior al voltaje de inmunidad de mi equipamiento, y evidentemente sin daños visibles en cada uno del equipo. Ahora, si instalamos el supresor, pero dos conceptos. Uno, lo instalamos inadecuadamente. ¿Qué significa? Significa que donde va un supresor tipo 1, instalamos un supresor tipo 2 y evidentemente se nos revienta. O la distancia entre un supresor y el otro, es inferior a los 10 metros y evidentemente hicimos una coordinación entre un supresor tipo 1 y un tipo 2 y el tipo 2 puede reventarse ya o puede quemarse o puede en el caso de nosotros, en el caso de CITEL, todos nuestros supresores tienen un disparo seguro o un final de vida seguro, por tanto, con fusibles, con térmicos, con una serie de aspectos que no permiten que se dañe como tal o que cree un incendio en la instalación. Por tanto, instalarlo inadecuadamente, incluso con las distancias entre la línea y la tierra, que veo que hicieron algunas preguntas, las vamos a responder, evidentemente también provoca que el voltaje de protección a la salida de ese supresor sea mayor a lo esperado y pueda dañar el equipamiento agua abajo. Por tanto, ante una sobretensión de este tipo, evidentemente se va a dañar parte del equipamiento o el equipamiento que tenemos instalado en mi instalación. Si instalamos un supresor de tamaño adecuado, según la ubicación, según la resistencia de inmunidad de mi equipo y demás, evidentemente ante una sobretensión, o vamos a decir, ante una energía que viene por encima de los valores permisibles de operación del equipamiento, evidentemente vamos a tener un resultado favorable. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer un análisis de coordinación. Sí, aquí tenemos la categoría A, C, B y A. Esta es la categoría de la IEEE, donde determina que la categoría A es el elemento entre el transformador y el panel principal o el breaker principal, el interruptor principal. La categoría B son los paneles de distribución. La categoría A sería lo más cercano al equipamiento. ¿Está bien? Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que definir qué tipo de supresor vamos a instalar a partir de el voltaje de protección, la corriente máxima que va a soportar y la corriente nominal. Según las categorizaciones, en la IEEE, la corriente nominal para la categoría C es 20 kA, categoría B 10 kA y categoría A 3 kA. Categoría C es tipo 1, categoría B es tipo 2 y categoría A es tipo 3 o tipo 4, como queramos llamarlo. ¿Está bien? Bien, ante un riesgo sobre tensión, evidentemente, la corriente que viene por el circuito se va a dividir en cuantos elementos conectados en paralelo tenga o en serie. ¿Está bien? De forma tal que aplicamos la ley de Kirchhoff, donde evidentemente la corriente total es igual a la suma de las corrientes del circuito. ¿Está bien? Por los elementos del circuito. Por tanto, la corriente se va a dividir en cada uno de los pasos. Consideramos en nuestro análisis que ante una sobretensión, el supresor tipo 1, que es el supresor definido para soportar corriente de radio, debe derivar de forma segura a tierra el 60% de la sobretensión. Después, si a 10 metros de distancia existe un equipamiento o hay un tablero de distribución, si pasa de los 10 metros, debemos instalar un supresor tipo 2. Ese supresor tipo 2 debe derivar de forma segura el 30% de la sobretensión de mi sistema. Y, por último, la categoría A debe derivar de forma segura a tierra el 9% de la sobretensión. Y el equipo aguas abajo, estamos viendo aquí que tiene categoría número 2, vamos a ir a un data center, cualquier lugar que consideremos sensible como tal de este tipo de tecnología,
debe solamente ver un valor inferior al 1% de la sobretensión. ¿Por qué? Porque siempre, y está definido hace mucho tiempo, que todos los equipos electrónicos actuales, eléctricos sensibles, deben de disponer de un nivel de protección en su interior, donde puedan derivar parte de la sobretensión. Por eso escuchamos en muchos casos que los fabricantes, por ejemplo, de variadores de frecuencia, de, vamos a decir, los controles de las luminarias en estos momentos, antiguamente balastros, los que tenemos hoy, que son de alta frecuencia. Cada uno de ellos le dice que tiene una protección determinada. Sí, está aprobado con un valor determinado de sobretensión. Por tanto, al fabricante que le entregue a usted un equipo, usted le pregunta, o si no lo tiene en su documentación, hay que preguntarle cuál es el voltaje de inmunidad o el voltaje de protección o cuánto resiste mi equipo ante una sobretensión según el voltaje de operación. Y a partir de ahí, hacemos un diseño adecuado de mi instalación. ¿Está claro? Si unimos cada uno de estos conceptos, nos va a permitir a nosotros las categorizaciones, la ubicación correcta de los supresores, la coordinación, el concepto de la caja para minimizar la coordinación, como le decía, y la selección del supresor para maximizar la protección. Vamos a minimizar el riesgo, vamos a mitigar el riesgo de daños del equipamiento. Cada uno de estos conceptos unidos van a darnos a nosotros un valor muy importante o un resultado muy importante ante el diseño de la protección de nuestras instalaciones. Para ello, y le traigo a colación, le traigo esta tabla que es de la IEC 60364, también adoptada en Estados Unidos, donde, por ejemplo, los equipos más comunes y equipos sensibles que están en la categoría 2, en 120.208 tienen un voltaje de inmunidad o deben venir diseñados por el fabricante con un voltaje de protección o de inmunidad, no de protección, un voltaje de inmunidad o una resistencia ante la sobretensión de 1,5 kV. Los equipos ultra sensibles, ¿bien? Como se considera fundamentalmente el tema de comunicaciones y en algunos casos comunicaciones, no siempre, y el sector militar, medicina, aeroespacial, 0.8 kV. ¿Está bien? Pero no lo definimos nosotros. Ojo, sé que en cada uno de nosotros queremos en el diseño de la protección tener el valor de protección más bajo posible para evitar los daños en nuestro equipamiento. Pero el fabricante del equipo debe definir el voltaje de inmunidad o de resistencia de mi equipo ante sobretensiones. Y a partir de ahí vamos a esta tabla y definimos si realmente el protector que estamos instalando corresponde o no y lo estamos instalando correctamente o no. ¿Está bien? Bien, estas son las categorizaciones de la IEEE, disculpen, donde el tipo 1 puede ser tipo 2, tipo 3, siempre y cuando su voltaje de protección o su voltaje residual o el VPR sea inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. El tipo 2 no puede ser tipo 1, evidentemente tiene obligatoriamente que estar a partir de la distribución de mi panel, porque si lo ponemos aguas arriba, evidentemente puede dañarse ante sobretensiones por descarga atmosférica o otro tipo de sobretensión. Y el tipo 3, el tipo 2 puede ser tipo 3, y el tipo 3 solamente es para la utilización como tal. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer un análisis ya teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, el tipo de sobretensiones que puede ocurrir, el análisis de impacto directo de radio, cómo seleccionar la protección, con el concepto de la caja, con la coordinación y selección, con el impacto de rayos. Con todo este tipo de análisis que hemos hecho anteriormente, vamos a definir ahora qué tipo de protección vamos a instalar en un centro de control de motores o un gabinete de PLC. En este análisis que vamos a hacer en el día de hoy, vamos solamente a irnos o vamos a poner el ejemplo de un gabinete de control de PLC independiente de un centro de control de motores. En algunos casos, estos dos elementos están en conjunto, es decir, están en el mismo gabinete. Después les voy a enseñar una imagen con esto que les estoy diciendo. Bien, para ello, ojo con esto que vamos a hablar. Para ello, déjame ver cómo puedo hacerlo para que tenga. Para ello, vamos primero que todo a ver el tipo de conexión y cómo analizamos, cómo después de haberlo visto de forma teórica, cómo lo llevamos a la práctica ante este tipo de tecnología. Bien, tenemos aquí, si ustedes pueden ver, tenemos 4 elementos. Vamos a definirlo como 4 ¿qué? Como el concepto de la caja. ¿Para qué?
Para minimizar los riesgos, tenemos un tablero de corriente alterna, tenemos un gabinete de control de PLC, un CCM y un motor. Cada uno de ellos lo considero como una caja. El box concept lo considero como una caja, y a partir de ahí analizamos que todo el cableado que entra y sale de mi caja, vamos a decirle el gabinete, que sale de mi caja, si lleva o no protecciones según la instalación. Vamos a hacerlo de forma óptima. No quiere decir que en todos los casos sea así. Bien, primero, ante todo, analizamos qué tiene en el interior un gabinete de control de PLC. Va a tener un contactor magnético, va a tener una fuente y mi PLC. En este caso, como ustedes pueden ver en la figura, tenemos la entrada de corriente alterna, la salida de información y la entrada y salida de datos. Para ello, en cada uno de los casos hacemos concepto de la caja, miramos las entradas y las salidas en cada uno de los casos y ubicamos un supresor. Sí, de forma óptima, no quiere decir que sea siempre así. Si instalamos un supresor de corriente alterna, lo consideramos 240 volts, por ejemplo, 120, 240, analizamos que tiene una comunicación entre este puerto, un puerto de comunicación entre el PLC y el centro de control de motores, ya vamos a ver por qué después, y además tiene entradas y salidas tanto digitales como analógicas. Para ello, instalamos un supresor. La entrada de mi fuente, Power Supply, a mi salida de la comunicación y en la entrada y salida de, vamos a decir, de datos como tal. ¿Está claro? De la misma manera, hacemos el análisis en el CCM, donde tenemos una entrada de corriente alterna que viene del panel principal, tenemos una comunicación entre un punto y el otro, y tenemos entrada y salida de comunicación, además de puertos, disculpen, no de puertos, sino de entrada y salida tanto digitales como analógicas. Cerramos la caja, miramos las entradas y las salidas y definimos los supresores que vamos a instalar. ¿Está bien? ¿Cómo minimizamos el riesgo? ¿Cómo abordamos los puntos vulnerables de entrada o salida? Aquí, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida en cada uno de los puntos. Para cada uno de ellos debemos hacer el análisis de la caja o con box concept para minimizar los riesgos y de esta manera evitar que se dañen los equipos sensibles a su interior. Además de ello, ¿qué instalamos? Instalamos, por supuesto, en mi caja, instalamos un supresor de corriente alterna y instalamos un supresor en la entrada de mi motor. Un tema analizable en este caso es el tema de si instalamos o no supresores aguas abajo del driver. ¿Está bien? Del VFD, el variador de frecuencia. ¿Está bien? En este caso, sí, fíjense, aquí tenemos el análisis hecho. Si el motor está en el exterior y no está en el interior de la instalación donde se encuentra el CCM y tiene una distancia superior a 10 metros, es aconsejable poner un supresor en la salida del variador de frecuencia hacia el motor. ¿Está bien? Ojo, eso es un concepto importante porque en muchos casos no lo tenemos en cuenta y se nos puede dañar como tal el equipamiento. Bien, para ello tenemos que seleccionar el protector como tal de sobretensión. ¿A partir de qué? Si está certificado o no. ¿Qué tipo? Primero que todo, si está certificado. Conocer las condiciones, si está listado, si está reconocido, si está o no está en cada uno de los casos. ¿Está bien? En nuestro caso vamos a considerar que vamos a utilizar un protector tipo 1 a la entrada y protectores tipo 4 CA, es decir, Component Ensemble. Es decir, estamos hablando de protectores en rating. Sí, eso es lo que vamos a utilizar en nuestro caso. Vamos a ver los sistemas de tensión. Importante señalar acá que todos los supresores que trabajamos son en baja tensión, de 1000 volts hacia abajo en corriente alterna y de 1500 volts en corriente directa hacia abajo, que se considera bajo voltaje. En cada uno de los casos es bajo voltaje. Aquí estamos hablando de corrientes alternas y datos, por tanto estamos hablando de 120 a 690 volts y vamos a considerar que en el panel board, que es en el panel de entrada de corriente alterna, tenemos 48 volts de corriente en delta. Tiene tres cables nada más de entrada. El PLC se va a alimentar de 240 volts, 2 cables más tierra. El centro de control de motores se va a alimentar de 3 cables más tierra, con 480 igual. Y el motor va a tener, vamos a decir, aquí vamos a tener un relay y se alimenta con 480. Ese es el análisis que vamos a determinar en la selección de mi supresor.
si está certificado, el sistema de tensión, el sistema de voltaje y qué nivel de voltaje vamos a utilizar en cada uno de ellos. ¿Qué nivel de exposición tiene? Si está en el exterior, y a partir de ahí seleccionamos cada uno de nuestros equipos en función del amperaje. Ojo, este dato que voy a dar ahora es un valor estimado de CITEL. ¿Está bien? Si está en el exterior consideramos más de 10 kiloamperes, onda 8 en 20. ¿Está bien? Si estamos hablando ya, sería categoría 2, que diga tipo 2 o tipo 1. ¿Está claro? Y el amperaje que vamos a considerar, y hay un documento que lo tienen algunos de ustedes por ahí, donde evidentemente los paneles inferiores a 400 amperes se le debe instalar un supresor de 40-80 kiloamperes en 8 en 20. Los paneles entre 400 y 2000 amperes instalar supresores entre 80 y 160 kiloamperes en 8 en 20. En Estados Unidos solamente utilizamos onda 8 en 20. Para onda de corriente. Para paneles superiores a 2000 amperes ya utilizamos supresores de 160 kiloamperes hacia arriba. Ojo, recuerden que el valor máximo de corriente media es 200 kiloamperes. ¿Está bien? Estamos hablando de 200.000 amperes en onda 8 en 20. ¿Está claro? Pero, 8 en 20, pero consideramos 160 kiloamperes como valor medio antes de llegar a los 200 kiloamperes y considerar que 200 kiloamperes, cuando definimos un supresor con 160 kiloamperes, 200 kiloamperes, es la corriente máxima que va a soportar un supresor ante ese valor de sobrecorriente, en este caso. ¿Está bien? O sobretensión. ¿Está bien? Entonces, estos son los valores que definimos en CITEL como tal. Vamos a decir que según la ubicación del panel, si está en el interior o el exterior, o dónde vamos a utilizar el supresor, si es en el interior o el exterior de paneles, son supresores en raíz DIN, que son estos que estamos hablando acá, de 70, 40 o 240, o la serie M como tal, ¿está bien? M50, MS o MDS como tal, que son este tipo de M50, MS o M y MDS, que son supresores ya mucho más potentes. Les quiero decir adicionalmente que en el caso de CITEL llegamos a un valor máximo, una corriente máxima de 750 kiloamperes, máxima corriente por fase de 450. Y ustedes dirán, ¿por qué diseñan supresores superiores si la corriente, superiores en corriente, si la corriente máxima medida o la que se toma en cuenta en el día de hoy es 200 kiloamperes? Bien, bien sencillo. Siempre que hay una sobretensión, los componentes internos de mi supresor se van a comenzar a degradar. Por tanto, el tiempo de vida útil se determina en función de la cantidad de impactos o sobretensiones que sufra mi supresor. Si usted aumenta la capacidad del supresor, aumenta su expectativa de vida. Por tanto, en los lugares donde sabemos que tenemos grandes probabilidades de sobretensiones sistemáticamente, como montañas, centros de telecomunicaciones o algún punto que podamos determinar después de nuestro análisis, debemos instalar supresores de grandes capacidades para que no tengamos que sustituirlo con cierta frecuencia. ¿Está bien? Bien. Usamos este tipo de supresores. Y, bueno, realmente el tiempo real de diagnóstico y mantenimiento lo vemos con la visualización de alarmas, vamos a decir, contactos secos para lo que es alarmas remotas y el reemplazo de muchos módulos. Es decir, este tipo de supresor que está acá, enchuflables, son modulares, por tanto reemplazables, al igual que los MDS, disculpen. Toda la serie M50, toda la serie M y MS no son reemplazables. Cuando tengamos un fallo, evidentemente hay que reemplazar el equipamiento. Y para ello, en la selección de cada uno de ellos, buscamos la localización de mi gabinete, de mi CCM, y hacemos el análisis del punto de protección, qué tipo de tecnología o tipo de tensión va a tener, o qué tipo de tecnología va a tener, porque es PLC de comunicaciones, y determinamos el número de partes que CITEL va a instalarlo. Eso se lo hacemos a todos nuestros clientes. Sí. Además de eso, le instalamos una foto del equipo al lado, y en la mayoría de los clientes ya le entregamos cuando hacemos el análisis de su instalación, ya le mandamos incluso una cotización para que tengan en cuenta qué tipo de supresor instalar y les sea mucho más cómodo. Bien, de la misma manera en la localización del tablero de entrada y el motor, es decir, qué tipo de supresor vamos a instalar
y qué tipo de supresor vamos a instalar para el caso, en caso necesario del motor, que sea necesario instalar un supresor. Bien, tengo acá algunos ejemplos. Anteriormente vimos separado el gabinete del PLC y el centro de control de motores. En este caso, bien sencillo, tenemos un solo gabinete dividido en dos partes. Una parte donde tiene todo lo que es la parte de PLC y todo lo que es lo... disculpen. Aquí vemos en esta foto, en esta primera foto tenemos abiertas las dos puertas, tenemos una sección con la parte de, digamos, de control del gabinete de PLC, y aquí en esta parte tenemos todo lo que es el CCM. Aquí ampliamos un poquito más para que viéramos el PLC con todo lo que es el control, el gabinete de control de PLC y el centro de control de motores con los variadores de frecuencia en cada uno de los casos. Es decir, no siempre tiene que estar independiente, pero el análisis de, disculpe, en este caso, lo que quería decirle es que en este caso, quizás el supresor de comunicaciones entre el PLC y el centro de control de motor no es necesario. ¿Está claro? Quizás la alimentación de corriente alterna que le entre al gabinete es una sola y está uno al otro, no es necesario dos supresores. Por tanto, cada uno de los puntos lleva un análisis independiente. ¿Está claro? Y para ello debemos tener en cuenta el concepto de la caja, la coordinación y la selección de supresores. ¿Está bien? Algunos de los ejemplos de supresores instalados con algunos de nuestros partners, como tienen este solamente, digamos que es la parte del variador de frecuencia. Aquí no tenemos la parte del PLC, quizás en otro gabinete independiente. Por tanto, sería otro tipo de análisis. Cada análisis es puntual y preciso. No tiene que ser siempre el mismo análisis, pero sí el mismo concepto. ¿Está claro? Ojo con esto. El mismo concepto define la adecuada protección en cada uno de los puntos sensibles que tengamos en nuestras instalaciones. ¿Está bien? Eso era lo que traía para ustedes. Estoy tratando de hacer los webinars lo más corto posible para que no se me aburran, para no que se sientan agobiados. Si me permiten, vamos a hacer una preguntita rapidito. ¿Cuál de estos objetivos? Después vamos a las preguntas, a las preguntas que ustedes hicieron. ¿Cuál es el objetivo principal del concepto de la caja? Aquí tienen más o menos algunas de las diapositivas de referencia. Eliminar riesgo, maximizar la protección, minimizar el riesgo o mejorar el rendimiento. Entonces le doy 5 segundos para que me respondan y me digan. Adelante. Pueden responder por el chat, por favor. Ok. Ha respondido uno solo. Quizás fue muy rápido la pregunta. Bien. Ok, les decía el concepto de la caja. ¿Cuál es el principal objetivo? Habíamos hablado, gracias, no sé si es Yeñer, y algunos que respondieron correctamente. Evidentemente, el concepto de la caja es útil para identificar transitorios que afectan equipos sensibles. Sí. Cuando analizamos el concepto de la caja, que está acá, nos determina o nos permite definir por dónde puede venir una subvención a mi instalación, a mi oficina, a mi centro de datos, a mi salón de operaciones, a mi CCM, al control de gabinete de PLC, a cualquiera de ellos. Por tanto, tenemos que encajar o enmarcar en una caja el elemento de protección o el edificio, lo que vamos a proteger en cada uno de los casos. ¿Está bien? Bien, por favor, responder por el chat, por eso lo ponía al inicio, acá cuando comenzamos. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué utilizamos para maximizar la protección? Interruptores termomagnéticos, fusibles, cables de doble cuadro o la selección y coordinación de supresores. Le damos un 5 segundos. Adelante. No sé si habrán respondido porque no pude ver. Muy bien. Wow. Muy bien. Bueno, esta sí se la sabían todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Estuvo muy bien. Bien, el de, evidentemente, la selección y coordinación de supresores, la que determina la maximización de la protección. Minimizar los riesgos es el análisis de la caja donde identificamos la probabilidad de sobretensiones llegando a cada uno de nuestros puntos sensibles en mi instalación.
la selección y coordinación de supresores determina maximizar la producción como tal. Y vamos a la última preguntita, sencilla. Dice, la selección del supresor, en la selección del supresor, ¿qué elementos intervienen? De la última tabla que vimos, la certificación, los niveles de tensión, el nivel de sobretensión o la ubicación. Le damos 5 segundos, adelante. Esta sé que es un poco más difícil porque estamos acostumbrados a eso. Bien. Wow. Bien. Me alegro mucho de Janie la respuesta. Evidentemente, y ya ahí no se vale. Son todos, es decir, evidentemente son todos estos elementos que intervienen, que están aquí a mano izquierda. En la diapositiva se pone bien pequeña para que pasen, se preocupen o se ocupen en su mente de dónde era que realmente lo habían visto, pero evidentemente son todos los elementos los que intervienen en la selección adecuada del supresor. Bien, les digo, les aviso desde ahora, tenemos un plan de webinars hasta finalizar el año aproximadamente, cada 15 días, 20 días tenemos webinars. La próxima va a ser la protección para sistemas, selección de supresores, la aplicación de sistemas fotovoltaicos. ¿Está claro? Es decir, vamos a seleccionar, vamos a hacer el análisis de protecciones para sistemas fotovoltaicos. Va a ser en julio 14, miércoles igual, a las 11 a.m. hora de Miami. Hora sería 10 de la mañana, hora de México. 9 de la mañana, hora de Honduras, Guatemala, Centroamérica como tal en sentido general. Y en el caso de Puerto Rico y Dominicana es nuestra misma hora. ¿Está bien? Gracias, Luis, por la respuesta. Bien. Leonardo, ¿qué pregunta tenemos? Tenemos por acá. Adelante. Tenemos a Luis Cano que pregunta qué tan importante es que un supresor sea referido a un sistema de puesta a tierra y qué valor ideal de impedancia resistiva debe otorgar esa puesta a tierra. Bueno, creo que hablamos de eso en un momento determinado. Sí. El valor del supresor, el valor del voltaje de protección del supresor, siempre tenemos que tener en cuenta que debe ser inferior al voltaje de inmunidad del equipo. ¿Está claro? Si me permiten, yo voy a hacer, no sé si el sistema me permite, porque hoy a ustedes no lo crean, tengo una gran cantidad de tecnología sobre mi mesa, con sistemas de audio, que lo he utilizado durante todo este tiempo, pero hoy falló al inicio y estoy un poco preocupado. Y quizás podemos hacerlo aquí en la pizarra ahora cuando termine esta pregunta. Importante que el supresor sea referido a tierra, y el valor ideal de impedancia es que sea inferior a 10 ohms. ¿Está claro? Podemos también hacer un pequeño gráfico acá para que podamos ver, pero siempre que sea inferior a 10 ohms. La próxima pregunta es de Carlos. Vamos a entrar en un momento, no sé si pueden verme. Déjenme salir de aquí de esto que tengo acá. La operación. Aquí. Aquí. Ok, aquí estamos todos, ¿verdad? Nos vemos perfectamente ahí. Pueden abrir la cámara, pueden abrir la cámara los que quieran, pueden preguntar lo que quieran, están libres de conversar todos los que están presentes. Bien, déjenme ver si puedo hacer lo que quiero, enseñarle un momento. Hola Enrique, es un gusto que estés acá. Bien. Abre el micrófono, Enrique, el micrófono lo tiene cerrado, adelante. Sí. Hola, buenos días a todos, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que estés acá, muchísimas gracias. Bien, bueno, Enrique, para decirlo acá, para el área del norte de México, en el centro está Luis Cano en este momento, vamos a decir el occidente. Enrique Castañeda está trabajando directamente con CITEL para todo lo que es el norte del país, ¿no? De todos modos, los proyectos son atendidos por varias áreas en cada una de nuestros partners, pero Enrique Castañeda es un partner nuestro con su compañía Artec, ¿no? En este momento en el norte
está ubicado en Monterrey. Gracias, Enrique. Miren, si me permiten, déjenme ver si... Gracias. No sé si se ve aquí ahora lo que quiero señalizar. No, no va a estar disponible. Bien, bueno, no está disponible. No vamos a poder hacer el sistema a partir de la cámara que queríamos. No permite. No sé qué pasó con el sistema. Bien, bueno, refiriéndonos a la pregunta de Luis Cano, sí, el supresor es importante que su voltaje de protección sea inferior al voltaje de inmunidad del equipo y el valor de resistencia a tierra debe ser inferior a 10 ohms del sistema de puesta a tierra. ¿Está claro? Bien, la próxima pregunta, Leonardo, adelante. Carlos Chang pregunta que qué norma da la referencia de instalación para la distancia máxima de 50 centímetros de un supresor. Ok, en la C6245, el 41, habla de la distancia menor posible. En Estados Unidos no lo define. En la IEC 62305 es donde podemos ver IEC 62305 es donde podemos ver la regla de los 50 centímetros en cada uno de los casos. ¿Está bien? Y en la 61312 me parece que era una parte de supresor como tal propiamente. Esos son los dos estándares que pueden buscar el tema del valor de los 50 centímetros. La próxima pregunta, Leo. Carlos Chan nuevamente que dice, para seleccionar el supresor se debe tener en cuenta la cantidad de modos de protección, es decir, protección entre fase, neutro fase, etcétera, o basta con el valor de kiloamperes que soporta según categoría. Hacía tiempo nadie me preguntaba, hacía esa pregunta, pero está muy buena. Muchísimas gracias, Carlos. Mire, evidentemente, si usted tiene un sistema TNS a la entrada de la instalación, según la IEC, usted no necesita los 10 modos de protección a la entrada de la instalación. Sí, evidentemente usted une la línea con el neutro, la tierra con el neutro, para hacer el sistema TNS de su instalación. Por tanto, el modo común de neutro a tierra usted no lo lleva, no es necesario. Es importante, lo puede eliminar en ese caso. Ahora, ya en la distribución, disculpe, en Estados Unidos, los supresores tipo UL o NIMA o IEEE sí tienen los 10 modos de protección a la entrada de instalación. ¿Qué significa esto? Significa que lo ponen así evitando que que siempre venga un diferencial en la línea a partir de una descarga atmosférica, por ejemplo. Si hay una descarga atmosférica que cae sobre la cometida eléctrica que llega a mi instalación, evidentemente por los tres conductores no va a venir la misma corriente. Por tanto, va a existir un voltaje diferencial o una corriente diferencial que puede pasar al interior de mi instalación, y lo que queremos evitarlo desde ese punto de vista. Pero en el caso de la IEC no lo solicita así. Si no solicita los 10 modos de protección a la entrada, ya que él considera que el neutro, es decir, él considera solamente el modo común a la entrada de la instalación. Nosotros consideramos que pueden existir diferenciales. Ahora, en la distribución de la instalación, sí es muy importante que tengan los 10 modos de protección en cada una de la instalación lo máximo posible, ya que el supresor que está arriba de la entrada de la instalación, una vez que opere, todos tenemos una oreja más grande que la otra, tenemos un dedo diferente, todo es diferente. Así mismo son los supresores. Los varistores internos de los supresores, independientemente que es muy importante que sean del mismo fabricante, independientemente que sean del mismo fabricante, la misma construcción, van a tener siempre unos milisegundos, unos nanosegundos de tiempo de respuesta diferente, una diferencia en el tiempo de respuesta en cada uno de ellos. ¿Está claro? Evidentemente esto va a provocar corrientes diferenciales o tensión de diferencial dentro de mi instalación. Y aunque no son muy grandes, no son muy dañinas, evidentemente van a ir provocando daños poco a poco en mi equipamiento. Por tanto, lo aconsejable es instalar en la distribución, en cada uno de los casos. Hola Roberto, gracias. En cada uno de los casos, mi cámara está apagada. Hasta mi cámara está apagada. Ya estoy acá. Disculpen. En cada uno de los casos, instalar supresores con los modos de protección adecuados, con los 10 modos. Conocemos los modos de protección, ¿verdad? Sí, hay 3 modos de protección, que es
línea a línea, que son los modos común, que sería modo diferencial, son 3, línea 1, línea 2, línea 2, línea 3 y línea 3, línea 1. Ese es el modo diferencial. Modo común son línea 1, línea 2, línea 1 a neutro, línea 2 a neutro, línea 3 a neutro. Son 3, serían 6. Y, disculpa, ese diferencial también. Y modo común sería línea 1 a tierra, línea 2 a tierra y línea 3 a tierra. ¿Está bien? Ahí teníamos 9. ¿Y cuál es el último modo que nos queda, que es común también? Neutro a tierra. Es decir, todo lo que sea entre líneas es modo común, es modo diferencial. Tenemos 3 modos. Todo entre línea y neutro es modo diferencial. Tenemos 3 modos. Todo entre línea y tierra tenemos 3. En los sistemas trifásicos, por supuesto. Tenemos 3, serían 9. Y entre neutro y tierra sería el modo común número 10. El modo número 10, no común, no el número 10. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, Leo? Alfredo pregunta que los supresores de CITEL son de varistor, avalancha diodo, y Luis Cano dice que si tienen selenio y que cuán Bien. importante es el selenio. No, a ver, nosotros utilizamos la siguiente tecnología. Ya lo habíamos hecho en otras conferencias, pero no importa, lo repetimos acá. Utilizamos 3 tecnologías. Una, descargador a gas, varistores y diodos en avalancha. Fundamentalmente en la parte de corriente alterna, digamos, tenemos 2 tecnologías. Una con, vamos a decir, con sándwich con varistores, que instalamos una cantidad de supresores en paralelo de forma tal de que logremos la corriente máxima que estamos buscando para proteger nuestro circuito. Y la otra tecnología UEG, que no es más que yo quisiera saber por qué tengo funcionando, que no es más que la instalación de un descargador en serie con un varistor, de forma tal que el tiempo de vida útil de ese supresor se extiende entre 15 y 20 años, no así los supresores con varistores, que es entre 7 y 10 años. ¿Por qué? Porque al estar el varistor expuesto al estrés de la red, evidentemente va a provocar una degradación de su rigidez dieléctrica, disminuyendo su capacidad de conducir en el tiempo. Por tanto, su tiempo de vida útil es limitado, no así con la tecnología UEG patentizada por CITEL en el año 2004. ¿Está bien? Esa es tecnología en lo que es corriente alterna. En corriente directa utilizamos solamente varistores. El día de hoy, en corriente directa me refiero en power. ¿Está bien? Porque utilizamos en la parte de coaxiales, utilizamos tanto descargadores a gas como varistores, podemos utilizar en algunos casos con capacitores. En el caso de datos, en el caso de la tecnología de datos, comunicaciones como tal, utilizamos fundamentalmente la combinación de descargadores a gas con diodos en avalancha. Podemos utilizar descargadores a gas con varistores, pero es fundamentalmente con diodos en avalancha. ¿Está bien? No utilizamos diodos para la tecnología de corriente alterna. Podemos utilizarlo, hemos hecho varios análisis acá. De hecho, es posible utilizarlo, lo que el dimensionamiento sería bastante grande. Creo que los resultados que hemos visto todavía han sido muy satisfactorios en lo que tenemos instalado. Pero estas son las 3 tecnologías que utilizamos. Ojo, el diodo en avalancha es el elemento de mayor tiempo de respuesta, es decir, el menor tiempo de respuesta, con 100 picosegundos en su tiempo de respuesta, pero tiene la menor capacidad de manejar grandes corrientes. No maneja grandes corrientes. El varistor tiene un tiempo de respuesta a su corriente nominal, ojo, de 5 nanosegundos, y tiene la capacidad de derivar grandes corrientes en función de la cantidad que pongamos en paralelo. Ojo, ¿por qué le decía 5 nanosegundos? La corriente nominal, porque muchos fabricantes vienen y dicen, mi tiempo de respuesta es de 2 nanosegundos. Ok. ¿A qué corriente? Te pregunto esto porque todo varistor tiene un tiempo de respuesta de su corriente nominal de 5 nanosegundos. Cuando un fabricante le dice a usted 2 nanosegundos, 3 nanosegundos, se refiere a una corriente específica. ¿Está claro? Y eso son pruebas de laboratorio. No son pruebas para engañar al cliente. ¿Está bien?
Se lo dejo claro para que lo conozcan. Y el tercero es descargador a gas, que tiene la mayor capacidad de derivar grandes corrientes. Su tiempo de respuesta, ojo, ya no es aquel tan grande que veíamos antiguamente de 100 microsegundos, estamos hablando de 100 nanosegundos, los desarrollados por Citel, porque somos fabricantes además de descargadores a gas, y evidentemente un microsegundo, que es el tiempo que considera máximo de una sobretensión o una descarga atmosférica, estaba muy por debajo, por tanto va a operar sin ningún tipo de problema. Algo que no dije al inicio, todos los supresores, protectores contra sobretensión de Citel, nuestros, son genuinos, los hacemos nosotros, no le compramos nada a nadie, ¿está bien? Todo es nuestro, incluso los componentes son nuestros, ¿está bien? Bien, ¿qué más nos queda, Leonardo? No, siguen haciendo preguntas. A ver, aquí Marlon Gilberto, en un gabinete donde existen equipos de microondas, ¿dónde se recomendaría colocar el supresor de radiofrecuencia? ¿En la entrada del gabinete o conectado al equipo de microondas? Bien, Marlon, disculpe que la respuesta que la voy a dar, pero en ninguno de los dos lugares. ¿Dónde debemos instalar el supresor contra sobretensión? ¿Qué cosa es? ¿Dónde fue que usted dijo? Recomienda, ¿dónde está ubicado los equipos de microondas? Está ubicado en un shelter, está ubicado en un cuarto de radioenlace, está ubicado en una instalación. ¿Está bien? En el momento que ese cable coaxial viene entrando, o mi caja de microondas, viene entrando a mi instalación, en ese punto es el concepto de la caja. Hay que derivar de forma segura la sobretensión para derivar la tierra, llevar la tierra, y que entre a mi instalación la menor cantidad posible de energía dañina. ¿Por qué? Por dos razones. Una, no queremos que entre la sobretensión a mi instalación para que no, vamos a decir, contamine los cables adyacentes de comunicaciones o de corriente directa o otro tipo de cableado que pueda existir en mi bandeja y no puede afectar otros equipamientos. Por tanto, toda sobretensión que entre en mi instalación debe cortarse a la entrada de la instalación. El concepto de la caja, recuerden, todo lo que entra en ese punto lo vamos a derivar, si es posible, por supuesto. Si la distancia, ojo, si la distancia entre ese punto de entrada y su equipo de radioenlace está por encima de los 10 metros, le instalamos entonces un supresor llegando al equipamiento. ¿Está bien? Marlon puede responder, si está de acuerdo o no, no tenga pena, puede abrir el micrófono y decir, no sé si Marlon está acá todavía. Bien. La otra pregunta, sí, adelante. Sí, muy buenos días. Les saluda Marlon Maldonado de Tigo, Guatemala. Sí, estaba viendo la respuesta y sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esto porque también la misma pregunta iba a ser para un supresor de Ethernet, pongamos, porque nosotros utilizamos supresores de Ethernet y también utilizamos DFI con ustedes. Sí. Entonces, esta era mi duda, y qué mejor que dejarlo en la entrada de la caja, como dices, para capturar toda la descarga afuera y no dejar que exista contaminación por dentro, ¿va? Con la cantidad de cables que hay ahí, y pueda existir inducción de un cable de energía a un cable de datos también, que nos puede dañar los equipos. Yo creo que yo estuve en un centro de ustedes, en Cabrane, no me acuerdo bien cómo se llama el sitio, que es de radioenlace y que ustedes tienen el Tío Home, ¿no? Es donde tienen las televisiones. Sí, así es, tenemos Tío Home, ajá. En Tío Home, miren, esto es un lugar interesante. Los sistemas de lo que es las antenas están en la parte de atrás de la instalación. Y todo viene por un soterrado, ¿está bien? Y usted dice, ¿dónde pongo el supresor? Ahí, en el punto de entrada del soterrado, cuando va a llegar a entrar a mi instalación, que entra por debajo. Usted me rectifica, Marlo, si estoy equivocado, si tengo la memoria buena todavía. En ese punto hay que poner los supresores contra sobretensión y no esperar que llegue al interior de mi instalación. ¿Está bien? Sí, está bien con la respuesta. Vale, gracias. Gracias. Adelante, Leo, ¿qué más? Luis Cano pregunta por qué en sistemas con rectificadores no es recomendable los filtros de radiofrecuencia. ¿Qué fenómeno causa que los daña? Algo de eso. Bueno, yo no tengo conocimiento de lo que estás diciendo, Luis. Para mí, cuando ponemos supresores con filtro MRFI, es para evitar los ruidos que puedan venir por la línea de corriente alterna en este caso.
En el caso de rectificador, nosotros, para el caso de Telmex, casi todo lo que enviamos, los DS43 o 42, son HFS, precisamente con filtraje, para ponerlo en los rectificadores, para evitar que llegue ruido adicional, independientemente que el rectificador tiene en su tarjeta, en su board, en el power board de entrada, tiene filtraje. También en muchos casos se recomienda poner este tipo de equipo. Si tú tienes algún concepto, puedes abrir el micrófono y decírmelo, porque así lo analizamos entre las partes y aprendemos todo, ¿no? Pero el rectificador, ¿qué cosa es? Yo voy de nuevo al punto. ¿Qué cosa es el rectificador? Una caja. ¿Está bien? Por tanto, ¿qué elementos de protección tienen? ¿Qué tipo de análisis debemos tener en cuenta por rectificador? La entrada de corriente alterna, la salida de corriente directa y la tarjeta de comunicaciones. ¿Está bien? Recuerden, si está en el interior, quiere decir, hay que hacer una serie de análisis, pero así es como lo vemos en la siempre el rectificador, ¿qué cosa es? No es un rectificador desde el punto de vista de protección, es una caja, desde el punto de vista de protección para cisterna, ¿eh? Por eso los quiero llevar. Perdón, César. Sí, adelante. Sí, mira, la pregunta va encaminada porque hay algunos fabricantes que recomiendan eso, que cuando en tus sistemas de telecomunicaciones consideras rectificadores, no se contemplen los filtros porque se van a dañar. Entonces, yo quería saber por qué, ¿de acuerdo? Me imagino que sean los rectificadores donde tenían antiguamente, vamos a decir, inyectaban armónicos a la línea. ¿Está bien? Si los sistemas antiguos, anteriores, utilizaban, vamos a decir, tristores y sistemas no completamente controlados. Y evidentemente inyectaban a la línea armónicos no deseados. Me imagino que por ahí tiene que ser el asunto. Los sistemas actuales tienen una eficiencia casi al 98% y evidentemente tienen un filtraje perfecto para evitar la inyección a la red de corrientes parásitas que puedan dañar el supresor, como está diciendo, aguas arriba. Eso sí puede ser. A eso puede ser lo que se refiere. ¿Vale? No le veo otra razón. Porque en el día de hoy, usted se toma un analizador de redes y lo pone en la entrada de un rectificador y le mide el THD y ahí no hay problema. Difícil que inyecte algo negativo a la vez. Bien. Ok, muchas gracias. No se preocupe. Seguimos, Leo. ¿Cuál es el elemento? Sergio Oviedo pregunta, ¿cuál es el instrumento correcto para medir la impedancia? Un analizador de redes. Disculpa, un telurómetro. Sí, lo ideal es un telurómetro de 4 picas. ¿Está bien? De 4 puntos. No de 4 picas, disculpe, de 4 puntos. Es de 4 picas, pero también es de 4 puntos de medición. ¿Está bien? Y lo ideal, ojo con esto que les quiero decir, es que tengan un telurómetro que mida a alta frecuencia. ¿Por qué a alta frecuencia? Porque los sistemas de puesta a tierra, cuando usted lo mide con un telurómetro convencional, lo está midiendo a 60 Hz. Pero el impacto de radio estamos hablando de 425 kHz hacia arriba, hasta 1 GHz. Por tanto, lo ideal es tener si lo queremos ideal, ¿no? Yo les puedo decir cuál es incluso. Está Showy and Note, que tiene Fluke, que son los líderes mundiales, y los tienen con medición a alta frecuencia, que se inyectan, es decir, sabemos el sistema, cómo se mide el sistema, la impedancia del sistema tierra, ¿no? Es decir, inyectamos una corriente y a partir de ahí sabemos el valor de resistencia de mi instalación, con una pica de tensión y una pica de corriente y una pica de referencia al punto donde vamos a medir. Con el método de Werner del 62%, que es el 62%, que es el que uso yo, donde se hace una primera medición y después la pica de voltaje, que es la primera, la corriente la segunda, se corre 10% hacia adelante y 10% hacia atrás. El valor promedio entre esas 3 mediciones es el valor del valor del sistema de tierra de mi sistema. ¿Está bien? Rapidito, no sé si todos están en fase con lo que estoy diciendo. Después, de todos modos, si quieren un momento determinado, podemos ver el tema de mediciones de puesta a tierra. No es lo que utiliza CITEL, pero llevo muchos años en el asunto, en el tema, podemos ver. César, perdón, mencionabas lo del dispositivo para medición de impedancia.
Sí. Cuando utilizas el de gancho, ¿ese no lo recomiendas? El de gancho lo recomiendo solamente para, digamos, para yo personalmente, como tiene Fluke y Chovian no tienen de gancho. Yo lo utilizo, sí, para darme una referencia del sistema y ver la continuidad de la malla, por ejemplo, de un sistema de pararrayos que tengo en la azotea de mi instalación y baja el sistema de tierra. Y yo, por cada uno de los bajantes, hago una medición y compruebo la calidad de mi malla y mi sistema. No es tan preciso como un teluromóvil. Lo puedo utilizar, pero no es tan preciso para darte el valor real de un teluromóvil. De acuerdo, gracias. Venga. Eduardo Orellana pregunta ¿cómo sé qué cantidad de nodos de protección tienen los distintos modelos de supresores y tienen? Ya, de nodos de protección tienen los distintos nodos. Bueno, tengo que entender la pregunta. No sé si alguien me puede explicar. Eduardo, ¿me puedes decir exactamente a qué te refieres? No entendí la pregunta, disculpa. No, ya no está, ¿no? Ah, sí, está Eduardo. Sí, buen día, César, ¿cómo estás? Bien, bien, adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ok, sí, pero perdona, lo escribí mal. La pregunta correcta era en los modelos de Citel, por ejemplo, en la serie M, ¿cómo puedo ver en la hoja de datos cuántos modos de protección tiene el supresor? Bueno, si tiene los 10 o si solamente tiene de fase a neutro o si solamente tiene los de fase a fase. Oh, ok, de acuerdo, ya entendí. Y cada uno de nuestras hojas técnicas tienen un esquema eléctrico. ¿Está bien? Ahí se define claramente cuáles son los modos de protección. Pero además, en la ficha técnica dice línea 1, línea 2, tanto, línea 2, es decir, línea, tanto, línea neutro, tanto, y neutro a tierra, te va a dar los valores y te define los modos de protección que tiene. ¿Está bien? Partiendo de los, vamos a decir, las cuatro formas de protección que existe, que sería línea neutro y neutro a tierra. ¿Está bien? A partir de ahí salen los 10 modos de protección que tenemos en nuestras instalaciones. Bien. ¿Qué más? ¿Ya? Eric Barrera pregunta si todos los modelos de supresor, tecnología Varistor, manejan al mismo tiempo respuesta. A corriente nominal, sí. A corriente nominal, sí. Quiere decir, los datos que ustedes ven en cada uno de los casos es a corriente nominal del supresor. ¿Está bien? Sí. Todos los supresores trabajan, es decir, los valores que se buscan. Mire, vamos a hablar en plata, ¿no? Aquí los voltajes de protección o el VPR en Estados Unidos son 6 kV, 3 kA. Cuando usted ve ese dato de voltaje de protección en Estados Unidos, es porque se le aplicó, es lo estandarizado a partir de ULI AAA, ANSI AAA. Usted aplica 6 kV, 3 kA y usted obtiene un voltaje de protección. Este valor de voltaje de protección va a ser mayor o inferior en función de la corriente. ¿Está bien? Podemos de todos modos tocar el tema en otro momento, pero es así como se trabaja. La marca del telurómetro, ¿no? Son Fluke, vamos a decirlo en español, Fluke o Chovian no. Escríbelo en el chat para que lo puedan ver. Fluke, todo el mundo conoce Fluke. Y el otro es Char. Que aquí me ayude con Chovian no. No sé si se escribe así completamente. Creo que Chovian no se escribe. Si no, ustedes lo ponen y lo van a ver directamente en la internet cuando pongan estos nombres. Fluke está bien escrito, por Chovian no sé si está bien puesto. Bien. Bien. Alfredo Lee que pregunta cuál es el valor residual de tensión de cada etapa. Bien, si ustedes vieron, no es por etapa, es por equipamiento instalado. ¿Está bien? Quiere decir, por categoría de instalación. Sí, los equipos que están instalados en la categoría 4, por ejemplo, en 120.208 pueden admitir hasta 2 kilovolts. Pero lo importante de la definición de la protección no es solamente por las etapas, sino por el voltaje e inmunidad que le da el fabricante a ustedes de su equipo.
Usted tiene que definir, aunque parezca complejo, gracias por escribirlo correctamente, Rocío. Bueno, estuvo bastante cerca. A Rocío escribió ahí, no cómo se escribe correctamente. Nada, le decía que lo más importante aquí es definir el voltaje de inmunidad de mi equipo. ¿Cuánto va a soportar él? Y para ello tenemos que hacer el concepto de la caja. Claro, ya una vez que llegamos a la entrada de nuestra instalación, si tenemos voltaje de protección por debajo de 1,5, estamos ganando. ¿Está bien? Si a la entrada de mi instalación, para voltaje, para tensión de 120/208, ya estamos ganando porque vamos a tener un voltaje de inmunidad, un voltaje de protección mucho más bajo durante todo el circuito. Pero lo importante es el equipo que vamos a proteger. Siempre ubiquémonos en ello. Metre, déjame anotarlo acá. Esa marca suya, esta es americana, ¿no, Luis? Es europea, si mal no recuerdo, creo que es sueca. Ok. Hay muchas marcas, Hay muchas marcas. Bien, tenemos Circuitor también, que Circuitor es español. Entonces son amigos míos, pero no lo estoy probando. El dueño incluso. Pero bueno. Bien, entonces, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Adelante, por favor. Yo, por mi parte, les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. Me gusta mucho que pregunten. Hoy preguntan bastante. Para mí, que estén los que estén, que pregunten bastante, porque eso ayuda muchísimo al debate, ayuda muchísimo a la interacción, al conocimiento y a la preparación de cada uno de ustedes y nosotros. Y nada, los invito julio 14, en el horario que hablamos, 11 de la mañana, hora de aquí de Florida. Y bueno, los otros horarios según las áreas. Para el tema fotovoltaico, tenemos muchos temas que vamos a tratar en este año. Y lo que voy a hacer en el próximo webinar, voy a presentar completamente el schedule o el cronograma de todas las conferencias para que ya lo tengan ya de antemano. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y que les haya sido interesante. Estamos en contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Sí, adelante. Aquí te saluda Luis Cuellar. ¿Esa presentación la vas a compartir? Sí, siempre. Yo la comparto ahora. No hay problema. ¿Está bien? Ok, gracias. Venga. ¿Algo más? Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Bye.